Hola, hola, personitas lindas, yo soy Dani y estoy muy emocionada no solo porque es viernes y se está acabando esta semana, sino porque es viernes de Souls Connection. Muchas gracias a todas estas personas que se están uniendo a ser parte de esta comunidad tan bonita y tan despierta. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como de soulsconnection.podcast. Me ayudarían mucho también siguiéndome, al igual escuchándome en Spotify como de Souls Connection Podcast. Como podrán ver, el día de hoy tenemos un tema muy bonito y pues básicamente vamos a hablar de uno de los valores fundamentales que nos ayudan a mejorar nosotros mismos y también con nuestro entorno a ser más comprensivos y tal vez ponernos un poco más de verdad en los zapatos de las demás personas, no solo como hablábamos sobre la empatía un par de episodios atrás. Y pues ustedes podrán ver que vamos a hablar de la compasión y cómo es que básicamente la compasión entonces es el estado natural del corazón del ser humano. Y a pesar del estado natural de miedo del ego, los humanos tenemos una gran capacidad de compasión y nuestra interconexión con el espíritu, la madre naturaleza y otros seres humanos permite que los sentimientos benévolos surjan de nuestras almas. El estado natural del corazón humano entonces será la compasión. Entonces, ¿cómo podríamos primero definir esta pequeña palabra llamada ego que es muy famosa y pues básicamente, sin irnos muy lejos, entonces se podría decir que pues el ego en una persona es la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. Pero básicamente entonces, ¿qué podríamos decir del ego? Si es algo bueno o malo, pues entonces quédense en este episodio para ver de qué vamos a hablar sobre el ego. Entonces, podríamos decir que nuestros cerebros están conectados para conectarse con otros mediante neuronas espejo y a través de estas células nerviosas especializadas se activa nuestra empatía y sentimos las emociones de los demás y este circuito conecta nuestro cerebro con cada encuentro personal que tenemos. Por eso nuestros cuerpos son naturalmente compasivos. Entonces podríamos ubicarnos en un ejemplo muy sencillo en donde miramos a niños pequeños en un patio de recreo y podemos ver que naturalmente ellos se preocupan por el bienestar de los demás. Pero a medida que envejecemos, el cinismo pues va entrando a nuestras vidas, nos volvemos menos comprensivos con los demás a medida que permitimos que los miedos egoicos gobiernen nuestra existencia. Entonces, ¿será que el egoísmo humano es un mito? Pues entonces vamos un poco a los conceptos y pues básicamente al ser humano no se le considera una criatura egocéntrica, al ego sí se le considera algo egocéntrico. Y entonces es la mente egoica la que hace que las personas sean codiciosas, crueles y competitivas. Y su necesidad de mantenernos a salvo significa que el ego perpetúa mentiras, insinuaciones y verdades a medias para mantenernos bajo su control. Entonces, básicamente hablemos de estas mentiras y qué disfraces lleva. La mayor parte de la charla negativa en nuestra cabeza son solo inexactitudes del ego. Por ejemplo, el decir que no merecemos algo, el famoso síndrome del impostor, que no creemos que somos merecedores de nuestros triunfos, también que no somos dignos de recibir el amor de las personas, o que también las personas son muy codiciosas, que son muy competitivas, pensar que alguien siempre quiere algo de nosotros, o el mismo miedo de demostrar nuestros sentimientos a los demás porque tal vez vayan a pensar que somos débiles o pues básicamente normalizar la competencia, también ser perfeccionistas, todo esto es reflejo del ego y también no creerse lo suficientemente capaz de hacer las cosas y decirnos que no somos inteligentes y pues la autocrítica es muy fuerte a veces y eso es lo que nos hace también volvernos muy duros con nosotros mismos. Entonces yo siento que la autocrítica tampoco tiene que ser algo muy extremista porque hay veces que sí nos decimos cosas muy fuertes y no nos damos cuenta que somos los creadores de esos pensamientos negativos y eso es lo que nos hace estar en una espiral negativo y creernos pues incapaces de seguir avanzando. También creer de que nosotros no vamos a conseguir nuestros sueños, tratar de ocultar nuestras pasiones y todo esto por miedo a lo que van a decir los demás, por miedo a que nos digan que estamos locos. O sea,
Básicamente todo esto es producto del ego y también decir que nosotros no podemos hacer las cosas es parte del ego. Y entonces estas son palabras del ego que intentan impedirnos crecer y expandirnos porque quieren mantenernos pequeños y el objetivo del ego es mantenernos separados de los demás y de nuestra realidad. Y esta falsa creencia de que estamos separados es el daño más importante que nos perpetramos a nosotros mismos. Y en la separación reside la gran miseria del mundo, en la compasión entonces reside la verdadera fuerza del mundo. Esto es citado de Buda y pues quería mencionar acá y hacerles una pregunta. Entonces, ¿ustedes creerán que si existe un componente biológico en la compasión? Y pues, basada en las lecturas e investigaciones que hice, hay estudios recientes que demuestran que nuestras emociones son coherentes, prácticas y adaptativas, más que todo, y son parte de la evolución de la humanidad para el bien mayor de la sociedad. Primero comienza básicamente de padre a hijo cuando nuestros cerebros se sintonizan compasivamente. Esto puede pasar entre mamá e hijo o papá e hijo. Sin embargo, esta preocupación no ocurre solo con los seres queridos. Otro estudio demuestra que si observamos cómo se hace daño a otros, se activa la misma región del cerebro que cuando miramos a una persona importante para nosotros sufrir, como indica un TAC. Entonces, ver a nuestras personas queridas o sí, o víctimas de violencia hace que nuestro cerebro responda con empatía, aunque sean sujetos muy diferentes. Así que la compasión no es una emoción frívola o irrazonable, sino una respuesta humana instintiva conectada a nuestro cerebro. Y pues investigaciones adicionales también muestran que el sentimiento que tenemos cuando ayudamos a alguien es la misma emoción que obtenemos de la gratificación personal. Nuestro cerebro nos recompensa con emociones positivas como placer y alegría cuando ayudamos a los demás. Entonces, cuando somos compasivos con los demás, nuestro cuerpo tiene una respuesta fisiológica. Nuestro ritmo cardíaco disminuye, libera oxitocina, lo que nos vincula con los demás, y ser comprensivo con los demás motiva al cuerpo a ser más compasivo y a liberar más oxitocina. Entonces, el estado natural de nuestro cuerpo podríamos decir que es amarnos unos a otros. Entonces, básicamente, ¿qué es la compasión? Porque creo que ustedes estarán como, sí, pero ¿qué es la compasión? Y entonces es lo mismo que la empatía o el altruismo y pues en realidad no necesariamente. La empatía, se recuerdan que lo habíamos mencionado en uno de los primeros episodios del podcast. Si quieren pueden irlo a escuchar, si no estoy mal era como el cuarto episodio, pero la empatía entonces hablábamos que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, sentir emoción o llorar ante la tristeza de otra persona. Y el altruismo es la práctica de sacrificarse por el bienestar de los demás, cosa que yo ya les había dicho que tampoco era bueno porque a veces llegábamos tanto a sentir el sufrimiento de las demás personas que llegábamos a descuidar cómo nosotros nos sentíamos en realidad. Y pues algunos ejemplos podrían ser como donaciones monetarias a una causa digna, ser voluntario o regalar un almuerzo a una persona sin hogar. Entonces la compasión es una respuesta emocional al sufrimiento de los demás con el auténtico anhelo de ayudar a aliviar ese dolor. Nuestro primer impulso entonces es ayudar a los demás, pero el ego interfiere con este instinto natural al preocuparse por cómo percibirán los demás nuestro acto de bondad. Incluso Darwin escribió el origen del hombre, que las comunidades son las participantes más comprensivas y prosperarán a mejorar cada vez más, como la evolución. Entonces, la compasión alivia la angustia y ayuda a forjar las conexiones vitales que necesitamos con los demás. Con un simple toque, una caricia o una palmadita en la espalda podemos transmitir nuestra preocupación a otra persona. Y este simple acto entonces va a desencadenar la liberación de oxitocina, lo que nos hace sentir bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser compasivo? Un estudio ha demostrado que vivir una vida con un propósito centrado en ayudar a los demás por encima de la autosatisfacción ha demostrado una reducción en los niveles de estrés e inflamación del cuerpo. La inflamación es la causa fundamental de la mayoría de enfermedades, entonces la compasión nos protege del estrés y nos permite vivir una vida larga más saludable. Además, que ser compasivo es muy sano mentalmente debido a que si nosotros podemos llegar a entender de que la manera en la que actúan las personas a nuestro alrededor solo son reflejos de lo que ellos tienen por dentro y que nosotros sí no podemos controlar esas cosas que ellos tienen adentro, aunque nosotros querramos. Lastimosamente hay personas que viven tantas batallas diarias y tanto
que pues esto hace que se comporten de cierta manera y eso es lo que tenemos que entender. No es algo personal, no es como que sus acciones sean específicamente porque ellos quieran hacernos daños muchas veces, sino porque ellos simplemente son así. Y pues básicamente está en ellos si quieren cambiar o no. Tampoco es bueno justificarse y decir, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así, y no pienso darle una mejor versión a nadie, porque, o sea, créanme que qué pereza estar con una persona que no tiene ni el anhelo de superarse como persona y mejorar como persona. Y entonces ser comprensivos nos da una pequeña perspectiva más amplia, nos quita la tensión, lo que alivia la depresión y la ansiedad, y cuando ayudamos a otros abrimos nuestro corazón y permitimos que se vea el panorama más amplio. Y este nuevo punto de vista puede ayudarnos con nuestras propias situaciones de la vida. Y las conexiones sociales con los demás aumentan nuestra sensación de bienestar también, y es menos probable que nos sintamos ansiosos o deprimidos, tenemos mayor confianza en nosotros mismos, somos más confiados y solidarios. Estas asociaciones fortalecen nuestra inmunidad y nos ayudan a recuperarnos más rápido de las enfermedades y alargan nuestra vida. Entonces, básicamente, la compasión no es sentimiento, sino hacer justicia y hacer obras de misericordia. Y la compasión no es un mandamiento moral, sino un flujo y desbordamiento de las más plenas energías humanas y divinas. Y entonces, ¿cómo cultivamos la compasión? Entonces, ¿qué hace que las personas opten pues por ser más compasivos? Y básicamente, pues esto es a medida que nos desarrollamos. Si nos sentimos seguros en nuestra familia, seremos más comprensivos con nuestros compañeros. Cuando a los niños se les explica por qué sus acciones fueron incorrectas y cómo afectaron a los demás, es más probable que el niño ayude a las personas en el futuro. Estos niños entonces han desarrollado más compasión por la humanidad porque son más conscientes del sufrimiento de los demás y desean aliviar su dolor. Por supuesto, padres que enseñaron compasión siendo un ejemplo. Sus hijos eran más altruistas. Y la mediación es una excelente manera de cultivar la compasión. Al ir hacia adentro, dejar ir el ego y permitir que nuestros corazones guíen, la compasión va a surgir rápidamente. Y esta respuesta natural se produce porque a través de la contemplación aumentamos nuestros sentimientos positivos y reducimos los negativos. Meditar fisiológicamente, pues básicamente potencia aquellas áreas del cerebro que están vinculadas con la empatía y mejoran la gestión emocional. También hay que ser autocompasivos con nosotros mismos, dejarnos sentir todas estas emociones que a veces nos invaden y pues no está mal sentir todas estas emociones. Es más, es necesario sentir todas estas emociones para poder lograr manejarlas porque somos los únicos que tenemos total control de lo que nosotros pues sentimos. Y básicamente para elegir conscientemente hacer creer nuestro lado compresivo, pues tenemos que mirar nuestros prejuicios y nuestros prejuicios no pueden influir si actuamos genuinamente para aliviar el sufrimiento de los demás. La humanidad ha realizado enormes avances a lo largo del tiempo, lo que demuestra que el odio no es el factor dominante en su avance, quizás sea una muestra de la naturaleza compasiva. Entonces podemos ver que los humanos quieren ser felices y podemos empatizar con ese deseo. Y al mantener este sentido altruista al frente de nuestra mente, podemos comenzar a dejar al lado los pensamientos egoicos que nos impiden actuar con compasión. Y la ira hacia un grupo de personas es un impedimento para que ayudemos a otros en apuros. Y básicamente, pues yo no sé si han escuchado esta frase de que la debilidad está en la separación y básicamente pues varias cosas que vemos hoy en día también nos tratan de alejar de la realidad y de las personas que nos rodean solo para pues básicamente estar alejados, no progresar porque en realidad si nosotros fuéramos muy unidos todos con todos, créanme que el mundo sería muy diferente. Y entonces, al examinar nuestra vida, podemos determinar si el ego está tratando de controlar nuestras acciones. Y esto es muy importante porque ya cuando sabemos reconocer qué parte del ego de nosotros está hablando, pues podríamos cortar básicamente todas esas acciones que solo están alimentando nuestro ego. Y otra forma en el que ego limita nuestra respuesta compasiva es explotando nuestro miedo y utiliza nuestra falta de conocimiento sobre un grupo de personas para mantenernos temerosos de ellas, y esta falta de familiaridad ocurrió con las poblaciones nativas americanas cuando los europeos encontraron las Américas. Incluso está en la historia, y la historia nos muestra que el miedo a lo desconocido provocó muertes generalizadas, asimilación
cultural y reubicación de los pueblos nativos. Y entonces, ¿cómo alimentan nuestros miedos los medios y la industria del entretenimiento? Cuando vemos actos de violencia en las noticias, el ego se pone furioso, ve el peligro y quiere protegernos. Mientras vemos una película o un programa de tele violento, ocurre lo mismo, aunque sabemos que lo elegimos ver y no es real. Pero ¿por qué creemos que ver actos de violencia es entretenido? No es para nuestro yo auténtico, pero es placentero para nuestros egos. Recuerden, a la gente egoica no le importa si la amenaza es real o imaginaria, para el ego tiene que protegernos. Si no examinamos por qué tenemos miedo cuando vemos a alguien que ha sido retratado como violento en los medios de comunicación, nuestra reacción automática será miedo, porque eso es lo que básicamente recibimos de todos estos medios. Entonces, debido a que nuestra mente egoica ve brutalidad a su alrededor en forma electrónica, cree que es un peligro real, y sin darnos cuenta le hemos alimentado con una cantidad constante de hostilidad y derramamiento de sangre, crueldad y salvajismo, hasta tal punto que ahora creemos que el mundo en el que vivimos es sádico. Ahora bien, no estoy diciendo que no exista verdadera crueldad en el mundo, pero aún así, cuando consumimos la violencia como actividad de ocio, insatisfacemos a la mente, pues básicamente empática, y también a la mente compasiva, y alimentamos nuestra mente egoica para verla en nuestra vida diaria. Y entonces, en la madurez espiritual, lo opuesto a la injusticia no es la justicia, sino la compasión. Entonces, ¿cómo podemos aprender a amar a nuestros enemigos? Porque creo que una parte muy esencial para aprender a amar a nuestros enemigos es dejar las cosas que ellos nos han hecho, porque es simplemente reflejo de lo que tienen en su vida. Y pues básicamente el tener compasión no es sentir pena por las demás personas, pero sí entender de que ellos están pasando por muchas cosas, y que si ellos no deciden mejorar, no es nuestro problema. O sea, es lo que yo les digo, que uno no puede estar siempre con las personas que no piensan en cambiar, en ser mejores personas. O sea, estas personas no aportan para nada, y básicamente esas personas que se encierran con esto del yo soy así, y yo soy así, y yo soy así, y nunca piensan mejorar, son las peores personas. Pero igual así los aprendemos a amar, porque hay que aprender a amar a nuestros enemigos. Y pues básicamente, para que seamos más compasivos, no podemos recurrir a nuestros amigos. Tenemos que lidiar con quienes creemos que es nuestro enemigo, aquellas personas en nuestras vidas que nos presionaron los botones o el ego, que han determinado que quieren hacernos daño. Y nuestra primera lección viene a través de la tolerancia. Nuestra capacidad de aceptar a los demás tal y como son es esencial para desarrollar nuestros músculos de la compasión. Y básicamente también aprender a amar a quien nuestro ego llama enemigo consiste en alterar nuestras percepciones. Necesitamos explorar por qué la mente egoica interfiere con nuestra respuesta compasiva hacia un prójimo. Y entonces, al hacerlo, permitimos que el corazón hable basándose en información del momento presente, y no permitimos que el pasado o que los medios que ofrecen toda esta información determinen nuestras acciones. Y básicamente es muy difícil. Yo sé que aprender a amar a alguien que nos hizo mucho daño es muy difícil. Sin embargo, el perdón es un privilegio. Y pues básicamente el perdonar a alguien no significa que nosotros volvamos a incluirlos en nuestras vidas, pero sí, para dejar ir situaciones de nuestra vida, es elemental aprender a amar a nuestro prójimo, al que nos hizo daño, y pues básicamente ni siquiera preocuparnos por regresarle todas esas cosas malas que nos hicieron. Básicamente el karma es divino, y pues no necesitamos poner nuestras manos al fuego para que las personas reciban su merecido. Al igual, podemos aprender a amar a todas estas personas que nos hicieron daño. Recuérdense que las personas solo son un reflejo de lo que tienen adentro, y si no son capaces de cuidar a una persona que supuestamente quieren, o si no son capaces de mostrar compasión por ustedes, no significa que ustedes tengan que dejar de mostrar esta compasión. Y entonces, ¿cómo confiamos en el mundo que nos rodea? Porque es muy difícil. Y pues miremos a nuestro alrededor, miremos de verdad. Y mientras caminamos por la calle de donde vivimos, no son las personas que vemos iguales a nosotros, y todos somos personas multifacéticas, imperfectas y de buen corazón, que intentamos vivir nuestras vidas en paz. Y entonces, ¿qué actos de bondad y preocupación vemos unos en otros? Y alguien mantiene abierta la puerta a los ancianos, otra persona está ayudando a una señora con los paquetes que se le han caído, o no sé si han notado que el hombre que pagaba la cuenta del adolescente porque no tenía suficiente dinero para el almuerzo. No sé si eso pase solo en las películas, pero puede ser una demostración también de este tipo de compasión. O incluso, para los que me conocen, y quiero hacer una pausa
Para los que me conocen, yo no soy como muy ágil para parquearme en paralelo, o sea, creo que me pongo muy nerviosa. Tal vez sí puedo, pero cuando ya veo que vienen carros atrás de mí, me estreso mucho y todo. Y pues básicamente cuando he ido a la universidad y he tratado de parquearme en paralelo, me he encontrado a un sinfín de personas que literal van caminando y se detienen y me empiezan a decir así como, dele, todavía tiene espacio atrás o todo. Entonces todavía siento que existen buenas personas en este mundo que literalmente buscan ayudarlo a uno sin nada a cambio y eso es lo que debemos hacer. No importa si una persona fue mala con nosotros, nosotros no tenemos por qué ser malos con ellos. Y entonces hay un amor a nuestro alrededor cada día aunque no nos demos cuenta y al confiar en la humanidad en lugar de creer que el miedo egoico a la humanidad es correcto, podemos comenzar a sanarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. ¿Y cuáles son algunas acciones entonces simples que podemos tomar para disipar el miedo egoico? Entonces podemos activar nuestra compasión y apoyo a la humanidad y desarrollar confianza y amor por nuestros semejantes no es difícil, incluso cuando somos bombarderos por los medios de comunicación que nos dicen lo contrario. A través de la atención plena podemos reorientar nuestra atención para ver la bondad de las personas que nos rodean. Estar en silencio y meditar es una hermosa manera de centrarnos y realinearnos con el espíritu. A través del silencio nos empoderamos para vivir auténticamente desde nuestro corazón e interior. Y pues también podríamos aprender a tener una conversación genuina con pues nuestro ego o pues básicamente con el que nuestro ego llama enemigo. Y esta charla no se trata de ponerse de acuerdo en nada. Y entonces se trata de poder ver la perspectiva de la otra persona y es mostrar respeto al permitir que cada persona tenga la oportunidad de hablar y ser escuchada. No hay que hacer suposiciones, pidamos aclaraciones para que se pueda comprender las acciones de estas personas y también necesitamos aprender a escucharnos unos a otros sin interrupciones. Todos somos libres de expresarnos de la manera en la que queremos. Y por favor, no utilicemos las redes sociales como un lugar para expresar frustraciones. Al hacerlo, solo vamos a transmitir la negatividad a los demás y se alimenta la mente egoica. Este desahogo no es la manera de ayudar a nutrir nuestros vínculos comunitarios, simplemente los destroza. Y la compasión y la no violencia nos ayuda a ver el punto de vista del enemigo, a escuchar sus preguntas, a conocer sus evaluaciones de nosotros mismos. Desde su punto de vista podemos ver las debilidades básicas de nuestra propia condición. Si somos maduros, podemos aprender, crecer y beneficiarnos de la sabiduría de los hermanos y hermanas que se llaman oposición. ¿Y por qué entonces ayudar a los demás es contagioso? La inspiración provoca la elevación del espíritu. Entonces, cuando vemos un acto inspirador del servicio, nuestros corazones se elevan y desean ayudar, y nuestro acto de compasión inspira a los otros a actuar con consideración también. Hay una reacción en cadena de generosidad que podemos ver en las actividades de pago en autoservicio. Cuando vemos la felicidad de los demás, también mejora nuestra vida, mejorando así nuestras comunidades. Como todos necesitamos amor, es un denominador común para la humanidad, sin importar nuestras diferencias. Al permitir que el ego preste atención al 1% de nuestras diferencias, entonces estamos negando el 99% de nuestras similitudes y permitir que nuestras mentes egoicas y los medios de comunicación determinen cómo interactuamos unos con otros, pues básicamente no tiene sentido. Y como sociedad necesitamos salir del egocentrismo del ego y este mismo ego pues nos causa engaño, sospecha y miedo. Y para trascender nuestro ego basados en el miedo necesitamos abrir nuestros corazones. Este acto de apertura permite que el alma nos hable y nos muestre los puntos en común que tenemos con los demás, incluso aquellos que creemos que son nuestros enemigos. Es tan simple como ser amable con todos los que conocemos. Entonces es la falta de amor por nosotros mismos lo que inhibe nuestra compasión hacia los demás. Si nos hacemos amigos de nosotros mismos, entonces no hay obstáculo para abrir nuestro corazón y nuestra mente a los demás. Y pues nosotros tenemos que agarrar la vida compasiva como un avance y el miedo a los demás nace de la mente egoica, como les decía. Y cuando vivimos desde el corazón, sabemos que hay necesidades de tener
a otro ser humano y que este ser humano tiene diferentes necesidades a nosotros mismos. Cuando tratamos a todos como amigos de confianza, eso es en lo que se convierten, porque cuando damos amor desde nuestro corazón, el amor nos es devuelto 10 veces mayor. Y esto no quiere decir de que ustedes van a hacer algo porque quieren recibir algo a cambio, porque eso está súper mal, sino que ustedes tienen que aprender a dar sin que le den nada a cambio. O sea, y ustedes saben que la vida es tan maravillosa que si uno hace una cosa buena, la vida le regresa 10.000 cosas buenas a uno. Pero no significa que nosotros vamos a ser compasivos solo porque queremos que la vida sea compasivo con nosotros, sino hacer las cosas porque nos nacen. Y pues esta respuesta amorosa es la forma en la que nos sanamos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos, un acto compasivo a la vez. Y a medida que nos volvemos más conscientes de que el estado natural del corazón es la compasión, podemos tomar control de nuestra vida al ver que el amor siempre nos rodea. La compasión es una cualidad fundamental para todos los seres humanos y es un ingrediente que define nuestra naturaleza humana. Sin compasión seríamos insensibles y desalmados e incapaces de relacionarnos emocionalmente con otros. Y al vivir en un mundo ajetreado y agitado como el de hoy, a menudo nos dejamos llevar por nuestros propios problemas y nos olvidamos de hacer una pausa y pensar en nuestros sentimientos y los de los demás. Pero al no estar presentes nos distanciamos aún más y creamos una brecha de alineación más amplia. Y como seres humanos estamos programados para sentir compasión por los demás, pero también podemos crecer en nuestra compasión si elegimos practicarla más. Y nuestro mundo entonces está construido sobre la compasión. Nuestro mundo prospera con actos de compasión y bondad, y la compasión entonces estimula los esfuerzos altruistas. La compasión conduce a acciones positivas y los actos de compasión no solo son beneficiosos para quien los recibe, sino para también quien los da. Cuando te acercas y ayudas a otros, satisface tus necesidades y puede ser gratificante y hacerte sentir bien por dentro. Y básicamente, si quieres que los demás sean felices, practica la compasión, y si quieres feliz, practica la compasión. Y entonces la compasión nos va a conducir a muchos cambios positivos, y para estar más conectados con el mundo debemos hacer una pausa para pensar en nosotros mismos y en el mundo en el que vivimos, porque recuérdense que en el mundo en el que vivimos solo es una proyección de lo que nosotros somos, y cada uno de nosotros es parte de este gran mundo. La forma en que elegimos vivir y funcionar en él determina cómo queremos que nuestro mundo sea. Y esto exactamente quiere decir que podemos hacer un esfuerzo consciente para mejorar el mundo simplemente haciéndonos la pregunta, ¿cómo puede cada persona ayudar a mejorar el mundo? Por ejemplo, podemos acercarnos y ayudar a otros, incluso si no los conocemos, o podemos ser más amables y aceptarnos unos a otros. Incluso una sonrisa en la calle es ser compasivos. O sea, con un tan pequeño gesto nosotros podemos mejorar el día de alguien, y todos podemos hacer un poquito que haga que el mundo sea más brillante, y una forma de hacerlo es siendo también compasivo. Entonces, quiero que hablemos, aparte de la compasión, un poco sobre la autocompasión, que esta también depende del contacto honesto y directo con nuestra propia vulnerabilidad y saber localizar las cosas que nos hacen más vulnerables, y no como algo malo, sino como algo que nos ayuda a florecer. Entonces, también, como estábamos hablando, la compasión florece plenamente cuando nos cuidamos activamente a nosotros mismos. Y para ayudar a las personas a abordar los sentimientos de inseguridad e indignidad, a menudo se introduce la atención plena y la compasión a través de una meditación que se llama, pues básicamente, o yo la puedo llamar o la denomino como lluvia de autocompasión, y pues entonces que nos deja permitir, o pues nos permite, pues ser más compasivos con nosotros mismos, entender qué está pasando con nosotros y darnos el tiempo de vivir cada uno de estos sentimientos, ya sean positivos o negativos. Y pues algo que yo había escuchado pocos días antes, como hace unos 2 o 3 días, básicamente que nosotros usualmente tratamos de hacernos los locos con nuestras emociones, o pensamos de que no es para tanto, pero hay que darnos el tiempo para sentir todas estas emociones y pues ayudarnos a nosotros mismos a canalizarlas para así ya no seguir cayendo en los mismos baches. Y entonces permitir
en este caso significa dejar que los pensamientos, emociones, sentimientos o sensaciones que hemos reconocido simplemente estén ahí. Y normalmente cuando tenemos una experiencia desagradable reaccionamos de tres maneras: acumulando juicios, adormeciéndonos a nuestros sentimientos o centrando nuestra atención en otra parte. Y lo permitimos simplemente haciendo una pausa con la intención de relajar nuestra resistencia y dejar que la experiencia sea tal como es. Y permitir que nuestros pensamientos, emociones o sensaciones corporales simplemente existan no significa que estemos de acuerdo con nuestra convicción de que no somos dignos. Y es lo que les digo, que es muy importante también aprender a identificar cuando somos vulnerables, y pues también identificar todas estas malas experiencias y vivir cada etapa y cada experiencia al tope. Ahí sí les digo de que si ustedes están pasando un mal momento, créanme que no es para siempre. Cada vez que uno toca fondo regresa más fuerte y pues llega mucho más lejos, pero básicamente nosotros nos tenemos que dar el tiempo para vivir todos estos sentimientos, como les digo, ya sean positivos o negativos, para poder básicamente avanzar como personas, porque ignorar nuestros sentimientos o emociones o lo que pasa en nuestra vida simplemente solo nos hace dejar esas cosas a un lado y nunca las sanamos. Y eso nos hace tener más baches emocionales y pues tener mismos problemas o los mismos problemas una y otra vez. Yo le contaba a mis amigos esta semana que hay veces que la vida les pone tantas experiencias iguales a uno porque básicamente uno no ha aprendido la lección que tiene la vida para nosotros en cada una de estas situaciones, porque seguimos cayendo en las mismas situaciones y seguimos cayendo en las mismas situaciones. Y por eso es de que a veces las personas se preguntan por qué atraigo solo personas narcisistas, por qué atraigo solo personas con adicciones o por qué solo atraigo personas que tienen problemas mentales. Y en realidad es porque nosotros ignoramos todo esto y lo dejamos a un lado y no trabajamos en nosotros mismos para dejar de estar atrayendo personas así, y lo ignoramos y lo dejamos a un lado, y la vida nos pone las mismas lecciones y las mismas lecciones, y cada vez las lecciones son más fuertes para que nosotros vayamos aprendiendo. Entonces básicamente ser autocompasivos también depende de nosotros mismos. En realidad solo depende de nosotros mismos el ser compasivos con nosotros mismos, porque si nosotros no nos entendemos, entonces ¿quién lo va a hacer? Y no hay mejor virtud que entender qué es lo que está sucediendo con nosotros para lograr mejorar todas esas cosas. Y no importa si los demás no miran que ustedes estén mejorando, o sea, nunca va a importar lo que digan los demás. Ustedes solo preocúpense por su avance, por lo que ustedes sientan, por lo que ustedes vean en su progreso. Nadie tiene el derecho de meterse en su progreso, y ustedes sigan dándole con todo, porque ustedes son los únicos que al fin y al cabo van a estar para ustedes mismos. Y el ser autocompasivos con ustedes mismos es el dejar ser fuerte con ustedes mismos, dejar de decirse palabras tan duras. Yo sé que es bueno ser exigente, pero también hay que tener mucho control con lo que decimos. También hay que dejarnos sentir todas estas emociones, y no está mal tener miedo de algunas cosas. Los miedos se van enfrentando solo con trabajo en nosotros mismos, y no está mal, es parte del ser humano. O sea, el ser humano está hecho para sentir, para vivir varias experiencias en su vida. La vida es una montaña rusa, porque si la vida fuera una recta, créanme que la vida fuera demasiado aburrida. Y pues regresando un poco al contexto, podemos decir que en resumen la compasión va a ser vital para ayudar a las personas a superar un momento difícil. Sin embargo, ser compasivo también es enormemente beneficioso para nosotros mismos. Y entonces, básicamente hay algunas cosas que nos benefician personalmente al ser compasivos, y podemos decir que nos reduce la ansiedad, y ser compasivos ayuda a reducir la ansiedad al dejar de pensar en nosotros mismos y te da un descanso de nuestros propios problemas y preocupaciones. Cuando comprendemos y comprendemos lo que está pasando con otra persona, apreciamos nuestra propia vida y nos damos cuenta de que nuestra vida está bien, y obtenemos una perspectiva diferente de nuestra vida. A veces nosotros pensamos de que, no sé, porque no conseguimos algo que es súper superficial, se va a acabar el mundo, cuando hay personas que en realidad están pasando cosas súper horribles. O sea, hay gente que vive en las calles, y nosotros preocupándonos por cosas tan superficiales, cuando en realidad solo tenemos que ser siempre agradecidos con lo que tenemos. La vida siempre nos va a dar lo que somos, y por eso
es muy importante trabajar en nosotros. También la compasión nos va a reducir el miedo y creo que la compasión es el opuesto al miedo y es casi imposible experimentar miedo cuando expresas compasión y esto se debe a que tu mente y tu corazón están totalmente conectados con lo que estás pasando con la otra persona. También reduce los niveles de estrés y especialmente cuando practicamos la autocompasión. Entonces nos vamos a esforzar menos y desarrollaremos un sentido de perspectiva sobre nuestros propios problemas y plazos y pues entonces nos parecerán un poco menos importantes. Entonces esto tampoco significa que nosotros nos tenemos que despreocupar de lo que pasa con nosotros, pero incluso nosotros podemos llegar a analizar que alguna de nuestras actitudes no fueron para tanto o no deberían de ser para tanto. Entonces también nos puede dar mayor felicidad y esta es una gran razón por la que nosotros deberíamos de practicar compasión y por eso es tan importante. Te hace tan feliz por dos razones. En primer lugar, como se menciona anteriormente, esto va a reducir nuestros niveles de estrés, ansiedad o temerosidad. Y en segundo lugar, el deseo genuino de ayudar a los demás naturalmente genera felicidad y satisfacción con nosotros mismos. Y entonces, también a base de esto podríamos formar relaciones significativas. Ser compasivo nos ayuda a comprender a otras personas a un nivel súper profundo y desarrollamos mejores conexiones con otras personas y esto nos va a conducir a amistades más fuertes y relaciones más significativas que pueden durar para toda la vida. Y también nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Cuando practicamos la compasión obtenemos una experiencia más rica de lo que está pasando con otras personas y esto nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a desarrollar una mejor conciencia de nosotros mismos. Entonces, esto también puede ayudarnos a acelerar la recuperación de enfermedades porque ser más compasivo puede promover la curación y esto nos incluye a nosotros mismos, especialmente cuando practicamos la autocompasión, pero también a las otras personas a las que les expresamos esta compasión. Esta es una de las razones por las que la compasión es tan vital en nuestra vida y en la industria médica. Los médicos compasivos han notado que los pacientes se curan más rápido y recuperan su salud más rápidamente. Creo que esto se debe a que el paciente se siente valorado, comprendido e importante. Y es por eso que también podríamos decir que el ser compasivos es placentero y se siente bien y crea más significado y satisfacción en nuestras vidas y es como darle un regalo a un ser querido y obtenemos el mismo placer al dar y recibir. Entonces, ¿cómo podemos ser más compasivos? Estar totalmente en el presente. Un buen punto de partida es desarrollar la capacidad de estar totalmente enfocados en el presente y estamos completamente en el momento en el que no nos arrepentimos de las cosas que sucedieron en el pasado ni te preocupas por las cosas que podrían llegar a suceder en el futuro. Se recuerdan que yo les mencionaba de que la depresión era el miedo al pasado y pues básicamente la ansiedad, el miedo al futuro y pues básicamente tenemos que estar totalmente en el aquí y en el ahora y para mejorar en esto tenemos que practicar nuestra atención plena, concentrarnos en nuestros sentidos y observar lo que vemos, oímos y sentimos y quizás saborear y tocar. Cuando nuestro cerebro se concentra en los sentidos externos, tiene menos poder cerebral y capacidad para prestar atención a nuestros pensamientos, preocupaciones e inquietudes. También hay que dejar ir el juicio y a nuestra mente le encanta emitir juicios, especialmente sobre otras personas. O sea, díganme que es muy común que las personas hablen mal de las otras y juzgar a todas las personas que lo rodean. Y en realidad aquí es el mero ego que está jugando, ¿verdad? Y para ser más compasivo tenemos que dejar de juzgar tanto como sea posible, o sea, no juzguemos, no somos personas perfectas. Y pues yo sé que es difícil de hacer, pero se vuelve más fácil con la práctica. Yo incluso me dejé juntar con muchas personas porque lo único que hacían eran juzgar a las demás personas, o sea, era sentarse una tarde a platicar y literal era hablar mal de las personas. ¿Con qué objetivo? Literalmente no entiendo. Entonces, todas estas cosas me llenaban negativamente el cerebro de estar juzgando y vivir inconforme. Y básicamente esto no es vida. Y es por eso que yo también decidí dejar ir a todas estas personas y crear un nuevo mindset y luego cambiar a un pensamiento afectuoso, curioso y compasivo. También tratar de comprender las actitudes de las personas y por qué actúan de cierta manera. También podemos practicar la gratitud y pues básicamente podemos observar todo lo bueno en nuestra vida, lo que está funcionando bien y las cosas
cosas que apreciamos. Cuando estamos agradecidos por lo que tenemos naturalmente, somos más compasivos con aquellas personas que son menos afortunadas que nosotros. Y también muy importante ser amable con nosotros mismos, porque cuando nosotros somos duros con nosotros mismos, nos concentramos en nuestros errores y esto no va a beneficiar ni siquiera a nadie que te rodea, ni siquiera a ti mismo. Y además, si estás reflexionando excesivamente o te odias a ti mismo, entonces no estás en un buen espacio emocional para ser compasivo con los demás. En lugar de eso, practica la autocompasión. Comienza con actos de amor propio, luego recompensate, nota más tus puntos buenos y perdonate. Y pensar y actuar desde el corazón es elemental para dar una buena compasión al mundo que nos rodea, porque es pensar y actuar desde el corazón y no desde la cabeza. La cabeza es el lugar del razonamiento lógico, el análisis y la toma de decisiones. Y es muy difícil ser compasivo cuando pensamos desde la cabeza. El corazón es nuestro centro emocional y de aquí provienen todas las emociones positivas como la alegría, el amor y la compasión. Y también seamos auténticos. Esto no es ser uno mismo y actuar con naturalidad, es pensar, decir y hacer lo que resulte natural. Y a menudo creemos que deberíamos decir o hacer ciertas cosas para ayudar a otras personas. Sin embargo, cuando pensamos desde el corazón y tomamos conciencia de la intuición, a menudo podemos ayudar a las personas a formarse más eficaz y compasivamente. Y naturalmente tenemos compasión y se pierde con el estrés y las ansiedades de la vida moderna. Cuando te tomas el tiempo de relajarte y descansar, poder recuperar tu yo auténtico y la compasión que eso conlleva. Y básicamente, para concluir, sabemos que la compasión y autocompasión son elementales en nuestra vida para llegar a sentir todo lo que nos rodea y también sentir lo que nosotros sentimos, porque es muy importante para poder llegar a trabajar nuestras emociones. Por eso es muy importante y como les digo desde siempre, conocernos a nosotros mismos es un premio de la vida y pues básicamente ya hemos aprendido algunos de los beneficios de ser más compasivos y pues básicamente tendríamos que cosechar estos frutos, pero para esto tendríamos que dejar sembrados todos estos frutos. Y pues básicamente la mejor manera que la vida nos podría premiar sería darle lo mejor al mundo de nosotros mismos, aportar nuestro granito de arena, una sonrisa en la calle, un buenos días, un abrazo a un ser querido, o sea, todas estas pequeñas cosas y pues básicamente la vida regresa multiplicando todo y no hacer las cosas solo porque vamos a obtener algo a cambio, sino porque sabemos de que esto nos va a ayudar a crecer como personas y creo que no hay mejor regalo que eso. Pero básicamente esto es todo para el episodio de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí me gustó compartir esta información con ustedes. Ya saben que todos los viernes tenemos episodio nuevo, así que los veo el próximo viernes en este lindo espacio. Por favor, no pierdan la sintonía de las redes sociales porque se vienen cosas muy grandes para el podcast y muchas gracias de nuevo para todos los que me están apoyando y los invito también a que visiten mi Instagram como thesoulsconnection.podcast y mi Spotify podcast como The Souls Connection Podcast. Ya saben que mis mejores vibras para ustedes siempre y nos vemos el otro viernes. Chau, chau, personitas lindas.